habíamos terminado de hacer todo el arrollamiento, el imbricado sencillo. Si ustedes, ¿por qué se llama imbricado? Si ustedes siguen un poco el sentido de del bobinado, ¿sí? Del arrollamiento, fíjense que empezamos a hacer todo como vuelta sobre sí mismo, ¿eh? Es decir, de ahí toma el nombre de imbricado. Ya van a ver después digamos, cómo va a ser el gráfico de conexión de estas bobinas. Y sencillo porque U vale, porque tenemos un bobinado que es totalmente simétrico, de acuerdo al número de ranuras y al número de elementos de bobina con respecto al número de polos. Decimos de que la bobina 1 es la que está marcada en rojo, y en este desarrollo, con los polos por encima, la parte de arriba del lado activo 1, y la que está por debajo es el lado 5, el lado donde se cierra la bobina. De acuerdo a las premisas que planteamos, este es el conductor que está debajo de un polo, y si ustedes se fijan, están en la misma posición relativa, ¿sí? Está casi saliendo del polo norte, y la otra bobina está casi saliendo del polo sur. Es decir, de acuerdo a donde estén los lados de bobina y de acuerdo al sentido de giro que va a tener o que hemos elegido para esto, reitero esto y es muy importante que lo interpreten, ¿no? Lo que nosotros estamos mostrando es una foto de algo que va a estar funcionando, es decir, que está funcionando, pero que también está como anfitrión. Digamos, cuando esto está funcionando y está girando a la derecha, en este caso lo que estamos mostrando es una foto que hemos detenido en este instante, ¿sí? La hemos detenido en este instante. Entonces, el conductor 1, el lado activo 1, está saliendo del polo norte de acuerdo al sentido de giro que hemos elegido, y el conductor 5 está saliendo del polo sur. Tienen la misma posición relativa, de acuerdo a todo lo que estuvimos explicando en la clase anterior, ¿sí? Es un bobinado que no está cruzado, y por eso avanza, este arrollamiento imbricado avanza hacia la derecha. I sub 2 I sub 1 es mayor que I sub 2, por eso es no cruzado y avanza hacia la derecha. Reitero, elegimos este sentido de giro. Ustedes, cuando hacen un arrollamiento, pueden cambiar la nominación de los polos manteniendo las características. Pueden que la bobina 1, el lado 1 esté acá y el lado 16 esté acá. Puede que el sentido de giro sea el sentido contrario. En definitiva, todo va a funcionar de la misma manera y van a ver por qué. Porque esto es una foto. Y si quieren sentido contrario, y bueno, pero cambiaron los polos, también va a mantener la misma fisonomía o va a cambiar el sentido. Nosotros decimos que cuando un conductor está moviéndose por debajo de un polo, se genera en él una fuerza electromotriz. Y si el conductor está cerrado, empieza a circular corriente. Bueno, ¿qué sentido va a tener la corriente debajo del polo norte? Aplicando la regla de la mano derecha o la regla del tirobuzón, si el conductor se está moviendo hacia la derecha, ¿sí? Yo pongo, no sé si me alcanzan a ver, la palma de la mano hacia la pizarra, en este caso hacia la computadora. Las líneas de fuerza me entran por la palma de la mano y el sentido de giro es el pulgar. ¿Está bien? Las líneas de fuerza entran
por la palma de la mano, el sentido de giro me lo da el pulgar y la punta de los dedos me dicen cuál es el sentido que va a tener la corriente que va a circular en ese conductor cerrado. ¿Está bien? Sí. La punta de los dedos, en este caso, como está la figura, la roto, es decir, la llevo al plano donde tenemos el dibujo. Entonces en el polo norte están indicados hacia arriba y en el polo sur hacia abajo. ¿Se entendió eso? Es importante entender esto, ¿eh? ¿Cuál es la regla que utilizamos? La regla de la mano derecha, la punta, si ustedes colocan la mano, hay que tratar de no agarrarse los dedos, ¿no? Porque está muy cerquita, el entre hierro que es muy chiquito. Pero si pudiéramos poner la mano ahí, decimos que del polo norte salen las líneas de fuerza, entran por la palma de la mano, el pulgar me indica el sentido de giro, o el sentido de avance de la bobina, y la punta de los dedos me dicen cuál va a ser el sentido que va a tener la corriente que se genere en ese conductor cerrado, porque aparece una fuerza electromotriz. En este caso, todos los conductores que estén debajo del polo norte van a estar entrando hacia la pantalla. Y los que estén en el polo sur van a estar saliendo de la pantalla. ¿Se entendió eso? De a uno que no se escucha. Sí, ingeniero, se entendió. También. Es decir, yo al conectarlos de esta manera, lo que voy a hacer es, voy a sumar la fuerza electromotriz de cada elemento de bobina que se ha colocado en el inducido. Entonces, aceptando de que en este instante y con este sentido de giro y en el momento que hemos sacado la foto que el 1 está acá y el 2 está entrando al polo sur, el lado 1 está saliendo del polo norte y el 2 en el polo sur, entre medio de ellas, en esta zona neutra, teóricamente no vamos a estar cortando línea de fuerza porque decimos que la zona neutra es donde cambia la acción del polo norte con respecto a lo que llamamos polo sur. Acá estamos haciendo un ejercicio bien didáctico, por eso se entiende de que la bobina 1 la queríamos dejar en el medio para que se entendiera cómo funcionaba, cómo funciona la cosa. Bueno, si ustedes se fijan, si yo salgo, ¿cómo hicimos este arrollamiento? Volviendo atrás cuando lo íbamos haciendo de a poco. Nosotros salimos de la bobina 1, de la delga 1, y conectamos la bobina que está en la ranura 1, que se llama también bobina 1, y tiene este sentido la corriente. ¿Me van siguiendo? Sigo con el elemento de bobina, el que está en rojo, el que está resaltado en rojo, que fue el primero que colocamos, voy por detrás, entro aquí, y la bobina 5 tiene el mismo sentido. ¿Sí? Estoy siguiendo. Salgo de la 1, tengo el mismo sentido, y llego a la delga 2. En la delga 2 se me conecta con la bobina 2, pero acá me encuentro en una que la corriente viene en contra. Es decir, salgo de la 1, corriente a favor, sigo por la 5, siguiendo el sentido de bobina, corriente a favor, llego a la conexión con la bobina 2, que se hace a través de la delga 2, y el elemento de bobina 2 tiene, como está debajo de otro polo, tiene sentido contrario. ¿Está bien? Bueno, lo marcamos. Acá seguimos. Ahí estamos. Marcamos que acá, en este punto, tengo que la corriente entra y en este punto tengo que la corriente entra. Entonces, sigo el sentido bobinado. Me encuentro que está en contra. Sigo el sentido.
6, sigo en contra, me sigo el sentido combinado como están conectadas, la 3 en contra, sigo 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 en contra, y acá me cambió. Es decir, en este punto empiezo a ir a favor. Es decir, fíjense que acá la corriente va hacia allá y va hacia allá. En este punto, la corriente cambió de sentido. ¿Está bien? Seguimos. Voy a favor, en la 6 estoy a favor, en la 10 a favor, sigo, conecto, la 7 a favor, por debajo de la 11, la 8 a favor, por debajo de la 12, sigo, a favor, voy a la 13, me está tapando, voy a la 13, a favor, y acá voy en contra. En la 10 estoy con la corriente en contra. En este punto vuelvo a tener la corriente en contra. Sigo en contra, 14 abajo en contra, 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 y acá vengo en contra y acá voy a favor de nuevo. Es decir, que ahí tengo el otro punto donde me cambia. Sigo a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, a favor, y acá empecé. En la 1 empecé. Es decir, he marcado 4 puntos, he resaltado los 4 puntos donde me va a cambiar el sentido de giro. Si ustedes se fijan, ¿qué pasa cuando un conductor está en zona neutra? ¿Qué sucede si no corta línea de fuerza un conductor? ¿Qué pasa si un conductor no corta línea de fuerza? ¿Se genera una fuerza electromotriz en él? No. No. No se genera. Es decir, si, si un conductor no genera línea, no corta línea de fuerza, y no corta línea de fuerza, no genera fuerza electromotriz. Y si no hay fuerza electromotriz, por más que el conductor esté cerrado, ¿qué pasa con la corriente? No circula. No circula corriente. ¿Está bien? Entonces, en esos puntos, o próximos a esos puntos donde no circula corriente, se hace la conmutación. ¿Se recuerdan ustedes el gráfico que vimos cómo se hacía la conmutación? ¿Cómo pasaba? Para que un conductor siguiera conduciendo en el mismo sentido, que la conexión permitiera que fuera en el mismo sentido. ¿Se recuerdan eso? No se oye para. No, ingeniero. A ver, vamos a ver si podemos ir, dejar de compartir y nos vamos un poquito para atrás. A ver si lo tengo. Como tener que
hacer yo para salir? Dejo de compartir acá. A ver si encuentro el otro. Vamos a ver. Nos volvemos. Empiezo a compartir de nuevo. ¿Lo ven a esto? Este es el que dimos en la primera clase. ¿Lo ven? Sí, ingeniero. Vamos a esta filmilla. ¿Se recuerdan cómo funciona? En este caso es un colector de dos delgas, ¿no? En el instante inicial, el conductor, fíjense, el conductor cerrado, ¿está bien? En la posición que está, el principio está en la delga, en este caso, está en la delga 1, ¿sí? El sentido de rotación en la espiral, en este caso, es a izquierda, y la otra punta está en la delga 2. En ese momento el conductor está cortando líneas de fuerza, es decir, que los polos los tengo, digamos, a 90 grados de donde, con respecto al que estamos nosotros mostrando. ¿Está bien? Es decir, que esta espira está cortando líneas de fuerza, y de acuerdo a la polaridad y al sentido que ha tomado la corriente, genera aquí un polo positivo y acá en el instante inicial un polo negativo. Como esto sigue girando, como esto, en este caso, el sentido es a la izquierda, como esto sigue girando, en el próximo momento esta delga 1 está en la parte superior y la delga 2 ha girado 90 grados para este esquema. ¿Está bien? En este caso, está girando a la izquierda, como los polos están en la posición donde está el cursor, no están cortando línea de fuerza. Entonces, al no cortar línea de fuerza, cero generación, cero fuerza electromotriz. En ese punto se hace la conmutación. Si ustedes se fijan, en las escobillas, que son estos elementos donde hace la conexión con la delga, el contacto flotante con la delga, ¿sí? La generación es cero. Si estamos midiendo la fuerza electromotriz, aquí es cero. Esto siguió girando, la delga dio otra media vuelta. En este caso, la delga 2 ocupó el lugar en esta escobilla. Todo esto ocurrió y llegó a este punto, toda completa, la delga 2, ¿sí? Y ahora está cortando de nuevo líneas de fuerza y vuelve a generar. Si ustedes se fijan, la delga 2 acá era negativa, ¿sí? Y ahora la delga 2 está en positivo, es decir, que se mantiene que esta escobilla siempre es negativa y esta escobilla siempre es positiva, porque ha conmutado la posición del conductor que está cortando líneas de fuerza. El gráfico de aquí abajo, el gráfico de tensión o de fuerza electromotriz, fija un punto máximo en esta posición, pasa por cero, cambia el sentido y vuelve a pasar por cero y cambia el sentido. Es decir, se ha producido la conmutación. No ha cambiado de posición. Lo que está cambiando de posición es la de tensión. El flujo siempre, la excitación, como ustedes la están viendo, en este caso es constante. ¿Está bien? Y el desplazamiento, esto ya lo van a estudiar, cómo se desplaza, cómo está desplazado el flujo con respecto a la tensión 90 grados. Acá fue lo que preguntamos, cómo si es, nosotros decimos, ¿por qué si genera una onda alterna, por qué hablamos de corriente continua? Bueno, la respuesta a todo eso es porque hay una conmutación, es decir, yo hago la conmutación y permito que invertir la polaridad.
el instante inicial está de una manera, la delga 1 está en la escobilla positiva, después que se invirtió, la delga 1 está en la escobilla negativa. Es decir, que esta onda de tensión, que pasa por 0 con un máximo positivo, pasa por 0 con un máximo negativo, al conmutar esta onda que está aquí abajo, ¿qué ocurre? Al hacer la conmutación pasa a la parte de arriba. Es decir, que tenemos esto, tengo la otra onda y otra onda, en este caso de una espira. Si tengo muchas espiras o muchos conductores cortando líneas de fuerza, como lo que hemos colocado acá en el 16, esto ocurre en el conductor 1, en la bobina 1. ¿Sí? La del 2 va a pasar por acá, la del 3 va a tener 16 montañitas superiores, acéptenme en el término. ¿Sí? ¿Está entendido cómo es la conmutación? Sí, profe. Vuelvo. Vamos a compartir de nuevo. Vamos acá, ¿no? ¿Está bien? Seguimos. ¿Se entendió lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, señor. Vamos a ver que sí. Bueno, entonces nosotros ahora vamos a poner las escobillas. Fíjense que en este gráfico ya están puestas las escobillas. Y hemos adoptado, están puestas en cada uno de los lugares donde habíamos hecho un círculo. ¿Está bien? Que era donde cambiaba el sentido de la corriente. Estaba aquí en la 2, aquí en la 6, en la 10 y en la 14. Si ustedes se fijan, acá aparecen otros parámetros. ¿Está bien? En esta zona, entre el conductor 1 y 2, si nosotros hacíamos la proyección de dónde está cada uno de los conductores, haciéndolo en un gráfico y todo demás, van a ver que aquí la generación es 0, ¿sí? Acá es donde pasa por 0, y acá es donde empieza a crecer, porque empieza a tomar el polo sur. Empieza a intervenir el polo sur y empieza a crecer. ¿Está bien? Pasa en las 5 está disminuyendo, cuando llega al punto 6 pasa por 0, y acá, cuando esto se mueve, va a volver a crecer en el norte. ¿Y por qué siempre las dibujo hacia arriba? Porque las he conmutado. Las he conmutado. En vez de en corriente, si yo no hiciera la conmutación, tendría un máximo positivo y un máximo negativo. Como ahora hago la conmutación, siempre tengo máximos positivos. ¿Está? Fíjense, este es el diagrama de enrollamiento donde hemos colocado las escobillas. ¿Por qué hemos puesto la escobilla positiva en el 2 y no negativa? Porque nosotros adoptamos un criterio. Es decir, así como adoptamos un criterio en la delga 1 va a la bobina 1, ¿sí? Con las escobillas, para colocar las escobillas, la positiva elegimos como positiva las escobillas donde la corriente entra a la escobilla. Fíjense, en la delga 2, donde está apoyada la escobilla 2, la escobilla positiva, fíjense que aquí está entrando la corriente y por acá también está entrando. ¿Dónde más ocurre esto? ¿En la 6? No, en la 6 está saliendo la corriente y aquí, por acá está saliendo la corriente. ¿Sí? Entonces, en la 6, la escobilla es negativa. Si nosotros hacemos el circuito, como tiene 4 escobillas, y nosotros tenemos, como tiene 4 polos, el número de escobillas es igual al número de polos. Tengo 4 escobillas, tengo 4 polos, tengo 4 escobillas. Y la separación que hay entre las escobillas se llama paso de colector. Es igual al número de delgas. ¿Se acuerdan que delga era C?
dividido el número de polos. C dividido 2P, en forma genérica, C dividido 2P, 16 ranuras, 16 deltas. B igual a C, 16 deltas. Dividido 4 polos, el paso de escobilla o I de escobilla es 4. ¿Cómo los cuento? Acá tengo la escobilla, cuento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evidentemente, la 2 y la 10 se repite de que acá está entrando la corriente a la delta 10. 1, 2, 3, 4. En la delta 14 está saliendo la corriente, es decir, que la 14 y la 6 se conectan en paralelo y da salida al borne negativo de la máquina. Y la 2 y la 10 da la salida al borne positivo. Esta es la misma bobina que la tomamos en este instante y esto es lo que se llama, es lo que pide el problema, se llama diagrama de arrollamiento. ¿Sí? Y fíjense, lo hemos dibujado para un instante cero. Hemos tomado como este instante cero. ¿Cuáles son las partes fijas? Los polos. ¿Cuál es la parte fija? Las escobillas. Eso no se mueve. ¿Qué se va a mover? Todo esto. El inducido se va a mover, es decir, el rotor es la parte que va a rotar, ¿sí? Junto con el colector. A esta foto que hemos sacado en este instante la llamamos instante cero. Es la primera foto que sacamos. Fíjense, en este caso, el mismo inducido, lo hemos movido 11 grados 15 minutos. ¿Por qué 11 grados? Y porque hemos dividido toda la vuelta completa, dividido 16. ¿Está bien? Me da 11 grados 15 minutos. El movimiento geométrico. Es decir, si ustedes se fijan, en el gráfico anterior, ya se termina. Por eso apreté esa para terminar. Pero vamos para atrás. Si ustedes se fijan, la delta 1, en el instante 0, que elegimos como instante, como primer momento para hacer todo el estudio, está por llegar a la zona neutra. ¿Sí? Y la 5 está por llegar a la zona neutra. Cuando en el instante siguiente entró en la zona neutra. Es decir, que esta bobina, la 1, ¿se dan cuenta del movimiento que ha habido? Los polos no se movieron, las escobillas no se movieron, se movió el inducido, todo el lado de bobina, junto con el colector. Ese desplazamiento hacia la derecha es de 11 grados 15 minutos. 11 grados medidos en forma geométrica, ¿sí? Se desplazó un ángulo de 11 grados. La bobina 1, que es la que está resaltada en rojo, ¿sí? La bobina 1, que está resaltada en rojo, entró a la zona neutra. Al instante siguiente va a estar, y el lado 5, la bobina 1 con lado 1 y el lado 5, que después lo vamos a llamar prima, ya van a ver por qué, ¿sí? Porque está abajo. Fíjense, está entre dos zonas neutras. Esta bobina, para usted, ¿está generando? No, profe. No, no está generando. La bobina 1 no está cortando líneas de fuerza porque está en la zona neutra. Las que están generando son la 2, la 3, la 4, o la 14, la 15, la 16, que están debajo del polo norte, la 6, 7 y la 8, que están debajo del polo norte, la 10, la 11 y la 12, que están debajo del polo sur. La bobina 1, la bobina 5, la bobina 9 y la bobina 13 no están generando. Es decir, en el otro instante había 16 bobinas que estaban generando más o menos fuerza electromotriz. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? En este caso hay 4 bobinas en este instante que no están generando.
pero esto está girando, ¿sí? Esto está girando. Entonces, al instante, a los 11 grados siguientes, la 1 viene de nuevo a esta posición. Si ustedes se fijan, entre la 1 acá, yo estoy haciendo, al colocar la escobilla, estoy haciendo la conmutación en este punto. Nosotros decíamos que en la anterior